Profe, buenos días. Buenos días. Ay, profe, un favor. Lo que pasa es que soy la mamá de Evelyn Giselle Sánchez Sí, y señora. amanecimos sin internet, pero en esta clase estoy compartiéndole yo datos. Y lo que Listo. pasa es que estamos ubicados en la cita, entonces no sabemos a qué hora nos llegue el internet. Listo. Bueno, señora, no, tranquila. Y ya ahora entonces le escribo al profe Eduardo. Yo le comento a él para que sepa y le comente a los otros profes también. Ay, gracias, profe, muy amable. Bueno, señora, listo. Ya aquí le Hasta voy a luego. escribir. Bueno, hasta luego, que esté bien. Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Me regalan las cámaras, por favor. Encienden cámaras. ¿Amanecieron con frío? Bueno, hijos, acuérdense de las cámaras. Voy a tomar el pantallazo de una vez. ¿Listo? Bueno, a ver, muchachos. Las cámaras, muchachos, estoy esperando para el pantallazo. Bueno, hijos, entonces hoy vamos a ver otro temita. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las oraciones? ¿Cómo se clasificaban las oraciones? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Cuéntenme. ¿Se los olvidó ya? ¿Sí? Bueno, las oraciones se clasifican en oraciones simples y oraciones compuestas, ¿se acuerdan? Que las oraciones simples pues son las que tienen solamente una acción, un verbo, y las oraciones compuestas son las que tienen dos o más acciones, dos o más verbos. Vamos a ver una clase de oraciones simples, ¿sí? Entonces esas oraciones se llaman reflexivas. Entonces hoy vamos a ver ese temita. Entonces ya aquí les voy a compartir pantalla para que miremos. Esperen que por acá ingresó otra compañera. Bueno, aquí les voy a compartir. Esperemos que está un poquito. Listo, entonces vamos a ver qué son las oraciones reflexivas, ¿sí? Entonces estas son unas oraciones, una clasificación de las oraciones simples. Entonces acá hace referencia a las oraciones reflexivas. Entonces estas oraciones son aquellas en las que la acción del verbo principal dentro de la oración recae directamente sobre el sujeto, ¿sí? Entonces el sujeto ejerce una acción y esta se vuelve sobre sí mismo en el predicado, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo, yo me peino, ¿sí? Ella se baña, ¿sí? Entonces esa acción recae sobre el mismo sujeto. Voy a escribirle al profe Eduardo. Mientras ustedes van tomando apuntes ahí, entonces yo le comento al profe.
Joan K. Castro. Listo, ya están ingresando más compañeros. ¿Listo? ¿Están tomando apuntes, hijos? Entonces recuerden que estas oraciones hacen referencias que el sujeto ejerce una acción y esta vuelve sobre sí mismo en el predicado, ¿sí? Entonces, miremos a ver por acá otros ejemplos. Coloquémosle otra acá. Ay, pero hijos, que le organizo acá. Bueno, otras oraciones pueden ser, ellos se enfermaron, nosotros vamos al cine. Entonces ahora vamos a ver que esto tiene unos pronombres que ya les explico qué clases de pronombres pues llevan estas oraciones. Solo cambié dos ejemplos nomás.
Bueno, ¿listo? ¿Sí? Bueno, solamente copiaron dos ejemplos de ahí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos nosotros de pronto, pues, para reconocer estas clases de oraciones reflexivas. Hay muchas clases de oraciones simples, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver cuáles son así como los tips que debemos de tener en cuenta para reconocer estas oraciones o que llevan estas oraciones como tal. Entonces, llevan un pronombre reflexivo, ¿sí? Entonces, los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo está el pronombre personal y cómo está el pronombre reflexivo. Esos pronombres reflexivos también reciben o también se llaman pronombres átonos. Por si llegan a ver también este nombre, también lo reciben pronombres reflexivos o átonos. Ay, ¿qué ingreso? Me pasó. Bueno, entonces van a hacer el cuadrito, lo hacen para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el pronombre personal está el pronombre personal yo. Entonces, ¿qué pronombre reflexivo utilizamos? Me, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me baño, ¿sí? En el verbo bañar. Vamos a utilizar, pues, como ejemplo este verbo bañar. El pronombre personal tú, entonces, ¿cuál pronombre reflexivo? Te, ¿sí? Entonces, te bañas. El pronombre personal él, ella, usted, utilizamos el pronombre o se utiliza el pronombre reflexivo se, ¿sí? Entonces, ejemplo, se baña. En nosotros está nos, ¿sí? Entonces, ejemplo, nos bañamos. En el pronombre personal vosotros se utiliza os, ¿sí? Entonces, os bañáis. En el pronombre personal ellos, ustedes se utiliza también se y acá el ejemplo se baña. ¿Sí? Entonces acuerden que también se llaman pronombres reflexivos o pronombres átonos.
¿Listo, muchachos? ¿Ya hicieron el cuadrito? No, señora. No, no han terminado. Voy a preguntar venga, a ver, ¿quién se me pasó a anotar? Laura Hasblady, ¿está, muchachos? ¿Bernal? Que miro y miro acá y no veo. No está, ¿cierto? Camilo Carranza tampoco, ¿cierto? No, no lo he visto, no le dan ingreso. Citina tampoco está hoy. Lina Camila, ¿está? No, no está Lina ahí. Jiménez, Diego Jiménez. Hay una Jiménez acá, venga a ver si es Diego. No es Tatiana. Bueno, hijos. Bueno, la voy a pasar ya a la otra. Bueno, aquí vamos a colocar otros ejemplos. No los copien, yo solamente les voy a escribir los ejemplos, ustedes no los copien. Así pues para que tengamos más claro qué son estas oraciones. Compraré un helado. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son, venga, les aumento un poquitico la letra. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Estas no las copien, no hay necesidad de que las copien. Entonces, identifiquemos los pronombres. Se, acá, ay,
Me compraré un helado. ¿Sí? Acá nos y por acá me también. ¿Listo? Esto no hay necesidad de que las copien. Bueno, entonces vamos a ver otra clase de oraciones, de estas oraciones reflexivas, que son las oraciones que encontramos en modo imperativo, ¿sí? Entonces, aquí les voy a escribir ejemplos de oraciones. ¿Qué es el modo imperativo? ¿Quién se acuerda de pronto cuando vieron esto? Son oraciones que denotan como una orden, ¿cierto? Entonces, encontramos esta. Ponte el gorro. Entonces van en signo de admiración. Regálame para un helado. Y otro ejemplo, déjese de mentiras. Aquí les voy a aumentar el tamaño de esta. Sí, entonces si nosotros vamos a observar, aquí vemos donde encontramos ¿el qué? El pronombre. El pronombre reflexivo. Miren dónde lo encontramos. Entonces, estas también son oraciones reflexivas. Esa sí la copia. Ortiz no está, muchachos. No lo veo. Bueno, hijos, entonces este es otro modo de oración reflexiva cuando se encuentra también en modo imperativo. Que modo imperativo es cuando denota como una orden, como un mandato.
Les voy a colocar otros ejemplos acá, pero no las copien, esas no las copian ustedes. Otra puede ser levántate. ¿Cuál otra se les ocurre a ustedes? Ay, esta chica. ¿Qué pasó con ella? Otra puede ser. Listo, otros ejemplos así de oraciones imperativas. Levántate, cómprame el televisor. Sí. Otros ejemplitos. Eso no los copien, no hay necesidad de que los copien. Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, ahora la otra es, ¿cuándo encontramos el verbio en gerundio? ¿Ustedes se acuerdan cómo son los verbos en gerundio? ¿Quién se acuerda? Ay, espera. ¿Se acuerdan cómo son los verbos en gerundio? Cuando terminan en qué. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda cuando vieron eso? ¿No? ¿No se acuerdan?
Los verbos en gerundios cuando terminan en ando, en endo, ¿sí? Entonces ya les voy a colocar acá el ejemplo. Acá el verbo en gerundio, este puede ir, el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Entonces el ejemplo. Coloqué María se está comiendo una hamburguesa. Ay, no, esperen, les cambio este. Esperen, les cambio este por otro acá. María se está... Y dice que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Entonces, miren, aquí yo le puedo cambiar. María está vistiéndose. Acuerden, en gerundios cuando terminan en ando, endo, ¿sí? Entonces, pues dice que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Entonces, observemos que acá encontramos el pronombre antes del verbo o, si no, después. Miren, queda acá. Otro ejemplo. A ver, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces seguimos. ¿Listo? Entonces estamos acá, ya les voy a compartir pantalla para que acabemos de copiar el ejemplo que les estaba dando del cuando se encuentra el verbo en gerundio, ¿sí? Entonces les estaba escribiendo el ejemplo, me estoy comiendo una hamburguesa y como paso esta para que me quede entonces el pronombre reflexivo después del verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puede quedar? Estoy una hamburguesa.
¿Listo? Entonces, si vemos que aquí encontramos el pronombre reflexivo antes del verbo que está en gerundio y aquí entonces ya lo puedo cambiar así, ¿sí? Entonces, y como dice que puede ir antes o después del verbo en gerundio, entonces miren acá queda, ¿sí? Comiéndome una hamburguesa. Estoy comiéndome una hamburguesa. Paso aquí el pronombre. Estos son dos ejemplos, sí, estos sí los copian. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para otra partecita. Ay, esta chica. Bueno, hijos, ¿listo? ¿Puedo pasar ya esta? Acosta sí no está ahora, ¿cierto? Daniel Acosta. Estoy esperando que terminen de copiar los que ingresaron ahora último. Acosta estuvo la primera hora, la segunda no. Bonilla, Samuel Alba, Osorio, Pinzón, Tatiana Jiménez. Paula, Julián, Angie.
Bueno, listo, hijos. Voy a pasarla entonces a la siguiente. Bueno, la siguiente entonces es qué tipos de oraciones reflexivas hay, ¿sí? Entonces, las oraciones reflexivas se clasifican en oraciones directas y oraciones indirectas. ¿Qué quiere decir esto de oraciones directas? Entonces, el pronombre reflexivo desempeña la función del complemento directo, ¿sí? Entonces, acá tengo los ejemplos. Entonces, miramos, ella se contemplaba en el espejo, entonces vemos que el pronombre personal entonces actúa como complemento directo de esta oración. Pero se las coloco acá en rojo. La otra es él se compró una casa. Entonces aquí también ese pronombre actúa como complemento directo. Y tú te proteges siempre, este te, entonces es como tal el complemento directo de estas oraciones. Entonces recordemos que el complemento directo pues es aquel que recae directamente, sí, la acción del verbo, la acción del verbo. Porque podemos preguntar, ¿quién se contemplaba en el espejo? Pues ella, ¿sí? ¿Quién compró una casa? Él, ¿sí? ¿Quién se protege siempre? Tú, ¿sí? Entonces actúan como complemento directo. Y ya las indirectas es cuando el pronombre reflexivo entonces desempeña la función de complemento indirecto. Entonces recordemos que el complemento indirecto es aquel que recae de forma secundaria o indirecta, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí el ejemplo. El chico se lavaba las manos a menudo, ¿sí? Entonces estamos viendo que acá este se actúa de complemento indirecto. Ay. Acá es el complemento indirecto. Y tú nos prometiste que iríamos al teatro, entonces este es el complemento indirecto. No sé si ustedes de pronto ya en alguna ocasión han visto esto, el complemento directo o complemento indirecto. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo se dividen estas clases de oraciones, que están entonces en oraciones directas y oraciones indirectas. Entonces recordemos, o sea, algo que nosotros siempre vamos a mirar en estas oraciones reflexivas es que vamos a encontrar los pronombres reflexivos, que son cuáles, ya les dije que son me, so, te, se, nos, ¿sí? Entonces, esos pronombres son los que vamos a encontrar en estas clases de oraciones.
¿Listo? ¿Ya? Angie, ya puedo ingresar. Bueno, hijos, ¿listo? ¿La puedo pasar ya? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un... Ay, no me contestaron si sí o no. A alguien le falta por terminar de copiar. Bueno, hijos, voy a dejar de compartir un momentico. Voy a dejar de compartir aquí un momentico pantalla, ¿vale? Bueno, aquí. Me hacen un favor, me regalan para el otro pantallazo, por favor. Organizan las cámaras, son tan amables. Hijos, por favor, todos, la cámara. Profe, qué pena, es que el internet está muy lento. Sí, yo sé que les está molestando el internet, pero regalen para el pantallazo, hijos. Mira, hay varios que no la prenden. Niños, estoy esperando para el pantallazo. Samuel, María José, Tatiana. Profe, yo tengo excusa. Bueno, hijos, listo.
Así como el cuento, el que quedó, quedó con su cámara encendida. Bueno, vamos a hacer, aquí les voy a compartir para que hagamos una pequeña actividad. Internet, entre más días, más lento eso. Bueno, esperen un segundito. Vamos a hacer una pequeña actividad. Y colocamos acá, entonces escriban actividad. ¿Se alcanzaron a copiar todos o quedó faltando a alguien? Díganme a ver. ¿No? Una actividad cortica. Bueno, entonces van a completar las siguientes oraciones con el respectivo completan las siguientes oraciones con el respectivo pronombre. Entonces, rayita. Listo, completan ahí con los pronombres.
Ya, muchachos, ¿ya lo completaron? Bueno, acá entonces, esta aquí era, bueno, aquí esta segunda, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo les doy aquí la oración a ustedes en gerundio, que el pronombre va antes del verbo y ustedes la cambian que quede después del verbo. ¿Sí? Entonces, para que cambien acá, en esta entonces cambian el pronombre, lo pasan después del verbo a ver cómo les queda. ¿Listo? Bueno, miremos a ver, está sencillita. Entonces, acá en la primera, ¿cuál pronombre va? ¿Cuál pronombre reflexivo? ¿Cuál colocaron? Me. En la otra, bueno,
En la otra, vosotros, ¿cuál colocaron ahí? Yo coloqué ese, profe. ¿Cuál? No le escuché. ¿Qué? No le escuché, muchachos, no escuché. Escuché por allá lejísimos. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos y cuál utilizamos para este pronombre? Os. Ujú, eso. Acá. ¿Cuál? ¿No? Ujú. Y la última, ¿cuál? Sí. Una sencillita para que ustedes recuerden cuáles son los pronombres reflexivos. En esta vamos a cambiar el pronombre, lo vamos a cambiar, está antes del verbo en gerundio, lo vamos a pasar después del verbo en gerundio. ¿Cómo creen ustedes que queda esta? A ver. ¿Cómo queda? No sería se está cocinando un delicioso pollo. Mamá. Sí, y si yo cambio el pronombre, bueno, acá es me, lo paso para después del verbo en gerundio, ¿cómo me queda? Mamá está qué. ¿Cómo me quedaría ahí? Mamá está cocinándome un delicioso pollo. Eso. Entonces, que en gerundio dice que el pronombre puede ir antes del verbo en gerundio o después. Entonces, observen acá. Mamá me está cocinando un delicioso pollo. Observamos que está antes del verbo en gerundio y también lo puedo colocar después, y también puede ir después, ¿no? Mamá está cocinándome un delicioso pollo. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, ¿qué son las oraciones reflexivas? ¿Quién me cuenta? ¿Qué entendieron qué son las oraciones reflexivas? Ya voy a dejar aquí de compartir pantalla. A ver, alguien que me diga que, a ver, que hayan entendido con sus propias palabras, que me explique con sus propias palabras qué son oraciones reflexivas. Sí, les recuerdo, entonces las oraciones reflexivas pues son aquellas en las que la acción del verbo principal dentro de la oración recae directamente sobre el sujeto, ¿sí? Entonces el sujeto ejerce una acción y esta vuelve sobre sí mismo en el predicado. Recordemos que entonces están los pronombres reflexivos, que son me, te, se, nos, os, se. ¿Sí? Entonces, o también se llaman pronombres átonos, si llegan por ahí a ver esta palabrita, entonces para que se acuerden que también son los mismos reflexivos. Entonces hay que tener en cuenta que, o sea, como cositas pues para reconocer estas oraciones reflexivas, entonces cuando las oraciones están en modo imperativo, que denotan como una orden, como un ruego, ¿sí? Entonces, un ejemplo que hemos visto es ponte el gorro,
Otra también cuando se encuentra el verbo en gerundio, que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Que hay dos tipos de oraciones reflexivas, que están las oraciones reflexivas directas y que están las oraciones reflexivas indirectas. Bueno, muchachos. ¿Listo? ¿Se alcanzaron a tomar